Antes de nada, daros las gracias a todos los presentes aquí en la charla para finalizar las jornadas STIC. Vale. Nada, nos presentamos. Mi nombre es Alberto Terceiro, soy Threat Hunter Lead en TarLogic, más concretamente en el área de Black Arrow, la parte más ofensiva-defensiva de TarLogic. Y yo soy Julio Estevez, Threat Hunter en el mismo área. Para empezar, bueno, me gustaría empezar comentando cuál es la definición de threat hunting, ¿no? El threat hunting es esa búsqueda proactiva de amenazas o ataques en el sistema o red de una compañía. Para realizar esas búsquedas, nuestra aproximación más cercana es utilizar las herramientas EDR y la disponibilidad que nos dan estas soluciones de buscar esas búsquedas en la propia telemetría. Cuando empezamos el proyecto nos marcamos una serie de objetivos. El primero de todos es ese pensamiento crítico, que es algo que tienen todos los hunters dentro de su ADN, que es cuestionarse todo lo que tienen delante, ¿no? En este caso del que hablamos es cuestionarse que la herramienta que estamos manejando puede contener algún tipo de fallo. El siguiente punto que nos queríamos tener dentro de los objetivos del proyecto es poder hacer una predicción de tendencias de una misma tecnología. Es decir, ver en el punto en el que se encuentra actualmente un EDR, hacer en el futuro otra evaluación y ver dónde está, si ha mejorado o empeorado en el tiempo. Además de eso, también queríamos hacer una comparación de soluciones. En el pasado el departamento hacía ya una serie de evaluaciones de herramientas EDR, pero eran unas evaluaciones un poco rudimentarias. De esta manera, pues, pasamos a tener algo mucho menos rudimentario y mucho más con un estándar. Y el objetivo principal del proyecto pues, era eso, una creación de un framework que te permita cambiar esas evaluaciones rudimentarias por algo mucho más estándar, siguiendo ciertos pasos y que cualquier hunter o cualquier persona pudiera seguir. Y una vez que tenemos el proyecto finalizado, ¿qué es lo que conseguimos cuando tenemos el framework listo? Evaluamos un EDR y llegamos a tener eso, podemos tener un EDR homologado. ¿Y qué significa que un EDR esté homologado? Pues significa que ese EDR cumple o no con nuestro estándar de calidad dentro del departamento. Como comentó Alberto, el EDR es nuestra arma preferida en lo que se refiere a realizar nuestras investigaciones de threat hunting. Y podríamos decir que la piedra angular de nuestra profesión es la telemetría. Para que un EDR pueda generar una telemetría de la calidad lo suficientemente buena como para que nosotros podamos basar nuestro servicio en ella, tiene que cumplir una serie de requisitos a nivel de arquitectura. Sus componentes tienen que ser pues, robustos y fiables. Nosotros, según la literatura y nuestra propia experiencia, según los componentes que tiene un EDR, distinguimos tres categorías diferentes en su arquitectura. La primera sería la arquitectura de tipo básica. En este grupo están los EDRs que tienen los sistemas mínimos para cubrir algunas de las partes críticas de los sistemas. Por lo general, no es demasiado compatible con nuestro tipo de threat hunting porque te deja ciegos con respecto a áreas que nosotros consideramos críticas. Después, la arquitectura intermedia contiene los EDRs que tienen implementados los sistemas suficientes en general como para cubrir todas las áreas críticas del sistema y además empezamos a ver pues, alguna cosilla más como puede ser la introducción de sensores que aportan redundancia para verificar un dato que viene de diferentes orígenes. Este tipo de EDRs sí que ya nos permite trabajar con ellos, aunque depende un poco del caso concreto y de su implementación. Y por último tendríamos los EDRs con arquitectura avanzada, que no solamente cubren las necesidades que tenemos a nivel de cobertura de los sistemas, sino que además pues, van un paso más allá y buscan, pues, por ejemplo, facilitar el papel que tenemos nosotros como threat hunters a la hora de hacer investigaciones, miran las necesidades de mercado, intentan implementar módulos y sistemas nuevos que nos permitan pues, llegar a esas zonas que antes igual no podíamos, etc. Obviamente es el grupo que tiene pues, menos soluciones. Y para ilustrar un poco estas definiciones, para enseñaros un poco más en detalle, vamos a hacer un pequeño paseo por diferentes sensores que asociamos desde una arquitectura básica y vamos a ir hasta una arquitectura avanzada. Este ejemplo va a ser para la monitorización de sistemas Windows y nada, vamos a ir poco a poco sensor a sensor. Antes que nada, explicar lo que es un sensor para nosotros. Un sensor al final es un componente de un EDR que consigue transformar pues, un dato concreto en una detección. La detección, a su vez, al final es lógica, que lo que dicta es que cuando el EDR ve pues, cierta información en la máquina, pues la relaciona con un comportamiento. Los comportamientos que detecta el EDR
suelen ir asociados a un factor de riesgo y la detección o alerta se va a alzar si el conjunto de comportamientos que el EDR ha observado están relacionados y superan el umbral de riesgo que tiene. Dicho esto, que es importante para empezar, vamos con ello. Igual se hace un poco intenso, yo pido perdón de antemano. En primer lugar, tenemos pues, la monitorización del proceso, que es una de las áreas más críticas de los sistemas en general, los sistemas Windows. Esta tradicionalmente se ha hecho con la utilización de DLLs de hooking. ¿Cómo funciona este tema? Pues básicamente todos los procesos van a cargar una DLL de hooking que ha fabricado el EDR, utilizando, por ejemplo, Microsoft DTORS, que es una librería para ello. Y lo que va a pasar es que cuando el proceso quiera hacer llamadas a la API de Windows que se transformarían en syscalls después, en vez de hacer la llamada, para él va a ser transparente, lo que se va a llamar es a la DLL de hooking. Esta DLL de hooking, a su vez, va a ver el tipo de llamada, parámetros y demás, va a decidir si la llamada se hace o no, dependiendo de si considera que es algo malicioso, y además va a recuperar telemetría para nosotros. ¿Y cómo conseguimos que la DLL de hooking esté en cada uno de los procesos del sistema? Pues gracias a que tenemos también un driver en modo kernel del EDR. Este se va a encargar pues, de hacer eso, de cargar la DLL en todos los procesos, y además nos va a dar... Vale. Y además nos va a dar información, nos va a recuperar telemetría también. Por último, podéis ver que está ahí el servicio del agente. Un agente, pues nada, es una aplicación que recibe la telemetría, la agrega, la correlaciona tal vez, puede tener lógica de detección y se encarga también de mandar a la nube, al servidor central del EDR, toda esta información para que podamos consultarla. Nos movemos ahora a la parte de escaneo estático. Esta es una función que realmente es heredada de los antivirus, era un poco pues, el centro de esa tecnología y este módulo o este componente realmente lo que va a hacer es pues, analizar imágenes de procesos, como podéis ver ahí, pero también pues, igual zonas de memoria, etcétera. En la parte de red, confiamos los EDRs para poder monitorizarla y para parar tráfico de red, por así decirlo, utilizan un tipo de drivers especiales llamados network filters. Para su implementación, uno de los frameworks que más está de moda y que más fácil lo pone es el Windows Filtering Platform. Está conformado de una serie de aplicaciones y servicios que corren tanto en espacio de usuario como en espacio kernel, que al final es lo que permite pues, que el EDR pueda filtrar según aplicaciones, usuarios, puertos y todo lo que se necesite. Un ejemplo de utilización del Windows Filtering Platform, de hecho, es el propio firewall de Windows, está hecho sobre esto. Y para que un EDR pueda utilizarlo, pues simplemente tiene que implementar un callout driver, un tipo de driver, que a su vez define callout functions, que para que nos entendamos, a grosso modo, vienen a decir las acciones que queremos tomar cuando se cumpla una pues, de las condiciones de filtro que nosotros hemos establecido. Nos movemos ahora al motor de detección en la nube, que es un motor de detección realmente, es un componente que va un poco de la mano del escaneo estático y lo complementa, porque en este caso lo que tenemos es el escaneo de muestras con la lógica que tiene pues, el EDR en la nube, que se supone que está siendo pues, actualizada y demás. Y esto es lo último por parte de la arquitectura básica. Nos vamos a la intermedia. Fijaos que lo que ha cambiado es que ahora la flecha entre el agente y el motor de detección en la nube es bidireccional. Y aparece que tenemos pues, un uploading de artefactos sospechosos. Esto es porque algunos EDRs no solamente permiten tener pues, una detección basada en un motor de detección en la nube, sino que cada vez que quieren pues, analizar un artefacto, lo mandan al servidor central. Allí se puede hacer un análisis más en detalle y no solamente detectar si es malicioso o no, sino que información sobre ese artefacto alimente a la lógica del EDR, de manera que una detección en un cliente va a hacer que mejore la detección en todos. A continuación tenemos la monitorización del sistema de ficheros, que esto en Windows tenemos los que se llaman File System Minifilters. Los File System Minifilters pues, son un mecanismo de Windows eso, que nos permite monitorizar sistemas de ficheros. No nos permite monitorizar solamente el sistema de ficheros nativo, NTFS, sino que además, y esto es importante, nos deja monitorizar otros sistemas de ficheros, como pueden ser las namepipes, que sirven para la comunicación bidireccional interproceso, y los mail slots, que sirven para la comunicación interproceso, pero en este caso unidireccional. Esto es importante porque este tipo de sistemas de ficheros son ampliamente utilizados por threat actors, por ejemplo, para la implementación de esquemas de C2. Sin ir más lejos, Cobalt Strike implementa sus tareas programadas, con los namepipes y también, ¿cómo era?, la sincronización de los agentes peer-to-peer.
Ahora tenemos ETW. Básicamente, el componente de EDR que va a lidiar con el ETW se va a registrar como un consumer de eventos ETW. ETW permite recibir eventos del sistema operativo o de aplicaciones de terceros que se hayan registrado como providers en el sistema. Es muy útil porque nos da información que no podríamos conseguir de otra manera. Un buen ejemplo son los procesos .NET. Los procesos .NET cargan en su totalidad el CRL como Runtime Language, que al final es la máquina virtual pues, que interpreta el código. Este CRL tiene implementado un provider que da más información de lo que se ejecuta por debajo que ningún otro mecanismo. Sin ir más lejos, es que se puede ver casi directamente el código que estás ejecutando. Y esto se consigue con ETW. Fijaos que con ETW tenemos una cosa que ya comentábamos antes, y es que da información de procesos, igual que la parte del LLD hooking. Tenemos ya pues, mecanismos de redundancia. No dan la misma información, pero podemos verificar que la que coincide es la misma. Y eso es otro parámetro que puede tener en cuenta el EDR. Por último, para la arquitectura intermedia tenemos el ELAM driver. ELAM significa Early Launch Anti-Malware y son un tipo especial de drivers que están contemplados por Microsoft para que se carguen con preferencia en boot time y controlen que no haya drivers maliciosos modificando la inicialización del resto de drivers legítimos. Con esto terminamos la intermedia y en la avanzada vamos a hablar de dos sensores. El primero es el hipervisor, que va a ser pues, una capa que implementaremos que hará un poco de intermedio entre el espacio de usuario y las peticiones que se hagan al sistema operativo y además nos va a permitir virtualizar ciertos componentes del sistema de manera que podamos hacer sandboxing. Y por último tenemos el módulo de Identity. Fijaos en que este es el único que no va a estar instalado en el host, en el endpoint, y esto es porque al final de identidad nosotros lo que queremos es saber pues, qué hacen las identidades, qué actividad tienen y qué peticiones se hacen sobre los servicios del dominio. Las identidades no están restringidas a una sola máquina, son del dominio. Entonces, la información esta que queremos va a estar pues, en los DCs y ahí es donde tienen que estar los agentes instalados. Nosotros, las soluciones que hemos estado viendo son sobre todo de caja negra y que crean detecciones. Además, hemos hecho algunas pruebas y la verdad es que creemos que todavía tienen margen de mejora, pero bueno, ya están, ya existen. Y ahora que tenemos pues, una imagen más o menos, espero que clara, de lo que es el EDR hoy, una arquitectura avanzada, vamos a hablar brevemente de qué vemos a continuación, qué viene en el futuro cercano, en nuestra opinión. En primer lugar, vienen módulos de identidad mejores, esperemos. Creemos que es muy importante que se empiece a generar telemetría, ya lo hacen algunos, el módulo de Microsoft, por ejemplo, de Identity lo hace, tiene sentido que sea el primero, pero nos gustaría que se unieran más EDRs. Y después tenemos la integración con NGSIEM. Hemos visto en los últimos tiempos que hay como mucho interés por integrar tecnologías de terceros en el EDR. En este ámbito vemos dos vertientes principales. Por un lado están los EDRs que como CrowdStrike están intentando facilitar la normalización de datos y la inclusión de nuevas fuentes para que utilices su consola como una especie de punto central, un poco a modo de como igual pensábamos en los SIEMs tradicionalmente, y después están tecnologías como las soluciones de Palo Alto y CrowdStrike y Microsoft, que posiblemente por poder ampararse debajo de un paraguas de una marca grande con muchos productos en ciberseguridad, están yendo un paso más allá y buscan no solamente unificar la telemetría, sino que esta telemetría enriquezca las detecciones que tiene el EDR y enriquezca la información que ya da el EDR. Para nosotros este es el acercamiento más valioso, pero habrá que ver con el tiempo cuál de los dos se alza. Vale, pues una vez que nos queda a todos claro cuál es el punto actual del EDR, cómo funciona un EDR y cuál es el futuro del EDR, pasamos un poco a comentar nuestra creación, el framework de trabajo que hemos comentado previamente. Como cualquier proyecto que se base, que empiezas a estudiar, lo primero que tienes que hacer es un estudio del estado del arte. No vas a reinventar la rueda, si ya existe, pues no es necesario. Entonces, como comentábamos, en el pasado ya hacíamos varias evaluaciones de EDRs, entonces ya teníamos un poco algo de contexto de qué cosillas había por ahí. La primera de la que queremos hablar es la evaluación de Mitre Ingenuity, que para quien no la conozca, pues es una evaluación que hace Mitre todos los años de distintas soluciones EDR. Es una evaluación de estilo técnico que únicamente mide la capacidad de detección que tienen las herramientas. Otra de las soluciones que encontramos en la red pues es el proyecto de EDR Telemetry. El proyecto de EDR Telemetry es un proyecto de nuestro amigo Costas, un research de Fear Project,
que no es una evaluación técnica, sino es una evaluación que mide el nivel de telemetría que tienen cada una de las soluciones y qué visibilidad de datos puedes tener en los EDRs. Como ninguna de las que estuvimos viendo nos servía para hacer esa homologación, decidimos sumar toda una experiencia que tenemos como hunters y conocimiento de las soluciones EDR, como comentamos anteriormente, para crear una solución que en un principio es muy hecha a nosotros, ad hoc, pero que creemos que cualquier departamento de hunting podría ya no tener una igual, sino quizás utilizar la misma que tenemos nosotros para lo que decíamos antes. No pensar que el EDR que tenemos delante, pues que a lo mejor que no funciona como debería. ¿Vale? Bajamos un poco a concretar detalles sobre nuestra metodología y vamos a hablar un poco del esquema. Nosotros contemplamos la existencia de 7 secciones de evaluación, a saber, telemetría, lenguaje de queries, herramientas de administración, features en general, API, interfaz de usuario y Meter Ingenuity. El nombre es bastante autoexplicativo en todas, tal vez la única excepción sea Meter Ingenuity, pero bueno, está relacionado con lo que comentaba Alberto. Actualmente la parte de evaluación técnica la delegamos en Mitre. Lo que hacemos es coger los resultados medios del último ejercicio sin permitir modificaciones en el EDR. Y nada, la elección de estas secciones, y tanto de las categorías como de las features concretas que hay dentro, ha sido hecha de manera ad hoc para nosotros, para nuestro departamento. Hay muchas features que han sido pues, creadas por nosotros, como métricas especiales que creemos que es valioso saber. Pese a todo, creemos que puede ser de mucha ayuda a otros departamentos, incluso diferentes, y pues por eso realmente estamos compartiendo esta información con todos. Bajamos a un nivel más de detalle y aquí tenéis pues, un fragmento de la sección de telemetría. Dentro de la sección podéis ver que hay pues, la categoría general y también vemos la categoría Linux debajo de ella. Dentro de cada categoría, como podéis ver, va a haber un número variable de features, dependiendo pues, de lo que hayamos considerado en concreto. En cuanto a las features, tenemos de 2 tipos. Por un lado están las features normales, como esa que podéis ver, que está marcada en azul, y por otro lado vamos a tener las features no-go, como esa que está marcada en morado. 2 ejemplos de features. Una feature no-go, antes que nada, es una feature cuya falta de implementación nosotros consideramos que mermaría en gran medida el servicio que podemos dar como threat hunters. Dicho esto, un ejemplo de feature no-go es el TTA. El TTA es el tiempo medio de llegada de la telemetría al EDR. La mayoría de las soluciones que nosotros hemos empleado en los últimos años tienen un tiempo de TTA casi inmediato. Es decir, que en segundos casi tenemos, desde que la telemetría se genera hasta que está en la consola disponible, es casi instantáneo. No obstante, hemos recibido confirmación por parte de algunos vendors en las evaluaciones que hemos hecho en los últimos meses de que es esperable en condiciones normales de la infraestructura el tener un tiempo de TTA de entre 6 y 15 minutos. Eso para nosotros como hunters nos pone en una situación complicada porque ante un incidente que está ocurriendo en este momento no podemos saber si no llegan resultados de las queries porque el comportamiento que buscamos no se está encontrando o si por lo contrario es porque no han pasado esos 15 minutos de gracia. Una cosa que aquí os comenté, como podéis ver en la gráfica, cada una de las features está valorada con lo que aparece ahí un icono. Realmente no son iconos los valores que les damos, a cada feature le damos un valor de nuestro sistema de scoring que tiene 5 valores numéricos. Es importante que los valores sean numéricos, aunque ahí los mapeemos a iconos para que sea más visible de un vistazo toda la metodología, se rigiera mejor, por así decirlo, porque eso nos va a permitir cumplir los objetivos que teníamos al principio de comparación de soluciones entre ellas y consigo mismas a lo largo del tiempo y además nos va a dejar hacer pues, visualizaciones de las evaluaciones que ya habéis visto, fáciles y ejecutivas que realmente son digeribles por gente de cualquier nivel técnico y eso es muy útil. Y aquí tenéis pues, ejemplos de esas evaluaciones. Estas son las evaluaciones que hemos hecho a lo largo del último año y nada, vamos a comentarlas un poco. Antes que nada, dejar así como el disclaimer de que nosotros obviamente con las evaluaciones, con esta diapositiva, no pretendemos ofender a nadie ni criticar nada. Nosotros lo que queremos es, por un lado, dar nuestra opinión sobre, como expertos que operan esta tecnología día a día, de cuáles son las partes pues, que creemos que
pueden mejorar y las partes que nosotros creemos que están muy bien. Y eso, digamos que por eso también están anonimizadas un poco las gráficas, aunque realmente si accedéis al proyecto, que después os diremos cómo, podéis ver toda la información de las evaluaciones y también el nombre de los EDRs concreto. Entrando un poco en las evaluaciones, podéis ver que el EDR1, por ejemplo, tiene una evaluación bastante redonda. En general, tiene buenas puntuaciones. Y el EDR2 y el EDR3 pues les siguen de cerca. Esto es para nosotros normal porque realmente estas tres primeras soluciones son soluciones que nosotros llevamos utilizando años y de manera extraoficial ya estaban homologadas. Pero es interesante que salgan así porque de alguna manera es una prueba de que todo el esfuerzo que hemos hecho por objetivizar esa percepción que teníamos antes y esas evaluaciones rudimentarias que teníamos antes ha surtido efecto. Porque objetivizándolas también vemos que son soluciones que tienen muy buena puntuación. Vale, me toca a mí ser un poco el polimalo hoy. Voy a comentar las otras soluciones, 4, 5 y 6. Vale, la solución 4 es una solución que tenemos homologada actualmente en el servicio, que ha pasado ya una homologación y es la única que actualmente tiene dos homologaciones este año. Su homologación inicial se parece mucho a la 1, 2 y 3. Lo que pasa es que ha habido, digamos, lo que comentábamos antes, utilizamos estos EDRs en nuestro día a día. Vemos cosas que podrían estar no funcionando de la manera que deberían. Entonces, en el sistema de scoring hemos dejado unas puntuaciones un poco no negativas de todo, pero bueno, una pequeña llamamiento al vendor para que cambie ciertas cosas, ¿vale? Los EDRs 5 y 6 sí que no están homologados en nuestro servicio y a día de hoy es imposible. El EDR5, por ejemplo, es el EDR que comentaba antes Julio, que tiene un TTA de 6 a 15 minutos. Por debajo tiene OS Query montado, que te da una potencia de lenguajes bastante alta, pero el problema que tiene es que no tiene persistencia de datos. Por ejemplo, si la máquina está apagada, no puedes hacer una consulta de la telemetría registrada en esa máquina. Entonces, en el momento de un incidente, no sabes si esa máquina va a estar involucrada o si tiene algo o no tiene. Vale, y el EDR6, por ejemplo, es un EDR que tampoco está homologado, pero podemos decir que de los árboles de procesos, de todos los EDRs que hemos homologado, es el mejor. Vale, y bueno, pues felicidades al vendor. Y hablando de árboles de procesos, queremos hacer un llamamiento desde aquí. No sé si hay alguien en la sala de Microsoft, pero bueno, si hay alguien en la sala de Microsoft o puede hacérselo llegar, tienen una cosa que llaman árbol de procesos, pero cualquiera que esté usando un EDR sabe que no es un árbol de procesos. Entonces, si luego hay alguien aquí o pues lo puede hacer llamar, luego tomamos una cerveza y discutimos esto, ¿vale? Y nada, ya para finalizar, en el QR del GitHub, en ese QR tenéis ahí el enlace para el GitHub para poder ver el proyecto, ¿vale? Está el enlace ahí también. Y nada, comentar, es un proyecto vivo, está en evolución constante. Lo que comentábamos, al final queremos añadir nuevas funcionalidades en un futuro, lo que comentaba antes Julio, Identity, New Generation SIEM, habría features que ahora mismo vemos que no están ni pensadas, pero en un futuro sí que van a estar y habrá que meterlas en ese proceso de evaluación, ¿vale? También comentar, estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración, ya sea Hunters de otras compañías, Research o demás. En el GitHub están nuestros contactos, podemos quedar, hablamos, discutimos incluso eso, si queréis echarnos una mano sin ningún tipo de problema. Y con fabricantes, el llamamiento a Microsoft queda ahí. Otros vendors, si quieren pasar por la homologación, hacemos una homologación en un sistema en producción. No hay ningún problema, lo pasamos y incluso eso, si vemos que hay deficiencias, pues podemos ayudar a dar esos consejos para mejorar todos, ¿vale? Que al final es lo que queremos. Y como próximos pasos, hay una cosa que sí que nos gustaría, que es añadir unas pruebas de detección propias, lo que comentábamos antes. Usamos Meter Ingenuity como la parte técnica, pues sí que nos gustaría añadir, también sacar un poco nuestro lado ofensivo en este lado y no tanto defensivo, y jugar un poquito también con las distintas soluciones EDR, ¿vale? Y nada, dar las gracias a toda la organización, a nuestros compañeros de Threat Hunting que nos ha estado aguantando este último mes y ayudado con últimas evaluaciones, a todos los compañeros de TarLogic y nada, gracias a vosotros por escucharnos.